Lars de Gas Radio. Hoy, en Luz de Gas Radio, hablamos con un actor, un director, un maestro. Por sus talleres han pasado Paco León, Paco Tous, Paz Vega, José Luis García Pérez, Maripaz Sayago, Alex O'Doherty y muchos más. Con una amplia experiencia en el teatro, ha participado en varios largometrajes, desarrollado una destacada trayectoria televisiva, dirigido más de una veintena de montajes teatrales. Profesor desde su creación del desaparecido Instituto del Teatro de Sevilla, el CAT. Imparte desde 1981 numerosos talleres de máscaras contemporáneas. Reconocido por la profesión, entre otros, con el Premio Imperdible de Oro y Premio Unión de Actores a su carrera. Hoy es un honor recibir a una de las personas más admiradas y reconocidas en el mundo de las artes escénicas. Con nosotros en Luz de Gas Radio, Juan Carlos Sánchez, el genio de la máscara. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Buenos días, Juan. Y no exageres, tampoco es para tanto. Toda una vida dedicada a las artes escénicas, Juan Carlos. Si ahora volviera ese profesor cuando estabas en las escuelas pías a decirte que ibas a ser ese protagonista, David, en la obra de teatro, ¿qué le dirías con todo lo que has vivido? Pues que fue una suerte que me eligieran y que lo volvería a hacer seguro. Sí, no, encontré mi profesión y mi verdadera vocación, seguro. Repito. ¿Qué actitudes crees que vieron en ti? Mira, no tengo ni idea, porque yo era un chiquillo, siempre lo he dicho, cortito, de carácter tímido, callado, reservado, muy observador. Y entonces, claro, no sé, esto es algo misterioso, ¿sabes? Supongo que cuando me lanzaba, pues tendría algún desparpajo, y lo que pasa es que seguramente me lanzaría por el miedo a quedarme quieto y porque me estaba mirando la gente, no sé. Es una cosa un tanto extraña, sí. Y además que no lo dejaste. Seguro que aquella Sevilla no era la de ahora, estaba el tiempo de la dictadura, falta de medios, pero supongo que eso haría agudizar el ingenio y que la camaradería sería muy importante en esos tiempos. Sí, sin duda. Totalmente diferente. O sea, la vida que se nos planteaba entonces era algo que no tiene nada que ver con lo que se ve ahora. O sea, nosotros los de aquella época tuvimos que inventarnos el teatro, tuvimos que inventarnos, no porque no existiera el teatro, sino porque teníamos una actitud crítica en general hacia la sociedad. Ya sabes, estábamos en la dictadura, teníamos cierta capacidad de raciocinio que nos hacía pensar que lo que vivíamos no era lo mejor que se podía vivir, que había otras muchas cosas que desconocíamos. Y en el mundo del teatro yo me lo planteaba así, o sea, yo tenía una especie de necesidad de descubrir cosas nuevas, porque todo lo que veía en el teatro de la época me parecía soso, me parecía que no respondía a mis inquietudes, o quizás al mundo que yo veía alrededor, etcétera, ¿sabes? Entonces era un mundo totalmente diferente, y la camaradería, que es una buena palabra la que empleas, se concretaba en que en aquella época nosotros trabajábamos en colectivo, decíamos. Es decir, en los programas de teatro de aquella época, en algunos de ellos, porque no siempre fue así,
pues no había nombres, ¿no? Renunciábamos digamos, a la persona para concretarnos en el mensaje que queríamos dar, ¿sabes? Era una época un tanto curiosa. Y una vez pasada la dictadura, pudisteis poner una semilla en medio del campo, literalmente, en el Cortijo del Cuarto, que hizo que todo el mundo volviera la vista hacia allí. Tuvo que ser muy emocionante ese momento. Sí, fue realmente emocionante. De pronto surge la posibilidad, ya después de las primeras elecciones democráticas, claro, que es cuando hay una especie de explosión de vitalidad en todos los niveles en este país. La Diputación Provincial de Sevilla decide que se va a poner una pequeña escuela de teatro. Y entonces buscan a la gente que en aquella época pues quizás más nombrados estábamos, porque éramos los que llevábamos más tiempo, por lo que fuera. Entonces un grupo de actores, actrices, muy corto, de gente, digo, pues nos dedicamos a hacer un programa de teatro para construir una escuela desde cero, con toda la libertad, con toda la capacidad de hacer lo que nosotros pensábamos que debería ser una escuela, etcétera, etcétera. Y se fundó el Instituto del Teatro, ¿sí? En el Cortijo del Cuarto, un sitio paradisíaco, un sitio en medio del campo en el que nos dedicamos a trabajar intensamente y siendo muy jóvenes a intentar enseñar lo que habíamos aprendido en el transcurso del tiempo. Y del Cortijo del Cuarto, los que hemos ido en autobús, después había que hacer el caminito del campo, vamos, y era... Una romería era aquello, casi todos los días. Fueron tantas las expectativas de aquello que se trasladó a un lugar emblemático en todo el centro de Sevilla, junto a la iglesia San Luis, un edificio preparado y con todo lo necesario para que el Instituto del Teatro fuera uno de los principales centros de estudio de las artes escénicas de España y del mundo. ¿El cambio fue para mejor? Sí, sin duda, sin duda. En aquel momento había un despertar, ¿no? en el tema cultural en general y una mayor sensibilidad hacia este tipo de actividades. Hay una persona que es Chucantero, que ya no está con nosotros, que estaba trabajando en ese momento en la Diputación y que descubre que hay un edificio aquí en Sevilla, en San Luis, que apenas tiene uso, que pertenece a la Diputación, etcétera. Y entonces empieza a excavar allí y a hurgar y consigue que se declare como sede del Centro Andaluz de Teatro, que a su vez asumiría a la escuela, al Instituto del Teatro, que estaba en el Cortijo del Cuarto. Aquello era un lugar insólito, realmente insólito en España, porque en ese momento, poco después de eso, y yo pienso que el instituto tuvo importancia, influyó bastante, poco después de eso empezaron a renovarse las escuelas. La RESAD de Madrid empezó a buscar o a gestionar un nuevo local, el Instituto del Teatro de Barcelona también, las escuelas de arte dramático se reactivaron, que estaban muy dormidas en aquel momento. Yo creo que el instituto fue un estímulo grande, porque realmente era una escuela, tú la conoces, que no nos la podíamos creer ni nosotros. O sea, teníamos unos medios y unos locales bellísimos, con tanta historia. Aquello fue un hospicio, fue una casa señorial, en fin, con muchos siglos de historia. Y allí estábamos nosotros, ¿no? Dando clases de teatro, actuando en los patios, en las galerías, en el salón de actos, digamos, en el plató. Hacíamos de todo, ¿no? Y fue una época maravillosa, maravillosa. En las catacumbas, en las iglesias, en las capillas domésticas, había en fin, había mucha historia ahí escondida. Y también se montaron muchas obras, porque no solo fue de enseñanza, sino también de producción teatral. Y yo siempre recordaré, creo que fue de las primeras obras que vi del Centro Andaluz de Teatro, La familia del anticuario de Goldoni, que viene el Castillo de Niebla y que dirigiste tú, Juan Carlos, y yo no cerré la boca porque además estaba sentado encima de una tapia, no sé por qué yo estaba encima de una tapia viendo esa obra, pero allí estaba, y no cerré la boca en toda la obra. No sé, dirigir una obra con tantos medios y posibilidades y además hacerlo como lo hiciste, que fue una locura, tuvo que ser uno de los momentos más felices de tu carrera, supongo. Sí, yo no he trabajado habitualmente con muchos medios
y además le he intentado sacar partido a esa escasez, ¿no? Porque, ¿sabes? Soy un director que trabaja mucho con los actores y que usa los medios precisos alrededor del trabajo actoral, ¿no? Pero La familia del anticuario fue una oportunidad. Fue en el año 93, creo, justo después de la Expo. Fue una oportunidad de poner en pie un texto que para mí es, vamos, lo he montado ya 2 veces como espectáculo. La primera vez fue con Esperpento, se llamó ¿Qué negocio nos estafa? Y lo montamos en los años 70. Y la segunda, que fue cuando yo tuve contacto y me enamoré de la comedia del arte italiana. Y la segunda es ya como La familia del anticuario, que es el título original de la obra de Goldoni, y a mí me sigue fascinando ese texto. Construye un microcosmos a partir de 9 personajes de la comedia del arte y hace un poco una especie de análisis o de reflexión sobre lo nuevo y lo viejo, ¿no? La sustitución de lo nuevo, de lo viejo por lo nuevo, la nueva fuerza que viene. En fin, tiene una serie de connotaciones y como un mensaje muy, muy bonito para hacerlo, expresarlo dramáticamente, ¿no? Con el juego de los cómicos del arte, etcétera. Fue una preciosa oportunidad y la disfruté muchísimo, muchísimo. Y hablando de sustitución, ¿qué pasó? ¿Por qué se desmoronó todo aquello? No existe una explicación única, ¿sabes? Muchas influencias, probablemente, claro, si no fuera porque eran negativas, no serían influencias que hubieran acabado con aquello, pero mucha intriga, mucho descontento, mucha crítica soterrada y también pública. Bueno, aquello tenía que tener, era un ciclo. Cuando empezamos a hacerlo, mi experiencia en la vida me ha enseñado que este tipo de cosas, de pronto, este tipo de aventuras culturales y en lo teatral sobre todo, suelen tener un principio y un fin, ¿sabes? Hay siempre algo de utopía en estas cosas que surgen en el teatro y en la cultura. Yo siempre he tenido y ya nos ha pasado a mí y a mis compañeros varias veces, que lo que aparecía como algo, como un sueño realizado, acababa siendo absorbido por una realidad bastante inhóspita muchas veces. Entonces esa falta de hospitalidad para nuestro proyecto cristalizó, como habían cristalizado en otros proyectos anteriores, y acabaron derrumbando el proyecto CAT, el proyecto Instituto del Teatro, etcétera. Y yo creo que se ha dado un paso atrás importante, porque aquella inversión que se hizo en lo estrictamente teatral, y que de los que queda ahora mismo, lo único que queda quizás vivo sea el CIRAE, el Centro de Documentación, que era una de las partes del instituto, pues aquel esfuerzo hizo y provocó que se hablara en toda España, y te diría que en el extranjero, aunque esto parezca un tópico, en algunos países donde el teatro, habíamos conectado con el teatro de allí, pues levantó unas expectativas, y de pronto el CAT y el Instituto del Teatro sonaron a un nivel que no habían sonado nunca. Entonces, bueno, pues lo mismo que vino se fue, y tenemos que adaptarnos a la idea de que en esta vida todo tiene su ciclo y todo ha de desaparecer inevitablemente, como pasa en La familia del anticuario. ¿Sería necesario ahora un instituto del teatro o crees que lo suplen estos centros privados que hay por toda Andalucía? Cuando nos anunciaron que estábamos a punto de desaparecer, que eso no pasó de un día para otro, pero cuando nos dimos cuenta que íbamos a desaparecer, un compañero profesor, que era Daniel Suárez Marsal, que es un estupendo cantante, profesor y director argentino, dijo una cosa que yo nunca olvidaré, que es que, bueno, la queja que había, o digamos la razón por la que querían que desapareciéramos, es porque ¿por qué tenía que haber 2 escuelas de teatro en Sevilla, oficiales, habiendo ya como había la ESAD, que dependía del Ministerio de Educación, mientras que nosotros dependíamos de la Consejería de Cultura? Y entonces Daniel dijo, bueno, 2 escuelas no, 40. Es decir, ¿por qué no tiene que haber más escuelas y más escuelas
privadas, digo, de la administración, aparte de las privadas. Y el tiempo parece que da la razón, porque hay muchísimos actores que se están formando en muchísimas escuelas de todo tipo. A la vez también, desgraciadamente, hay poco trabajo, no poco trabajo, sino mucho paro, y unas condiciones de trabajo cada vez más tristes, digamos, ¿no? Pero un poco la idea que te digo es esa, es decir, tenía que desaparecer el instituto porque parecía que 2 escuelas en Andalucía o en Sevilla, 2 escuelas de teatro oficial eran demasiado. Una de las clases que más excitaban siempre y a todos eran tus talleres de máscara contemporánea. Has visto nacer muchos de los personajes que pueblan nuestros escenarios, películas y series actualmente. ¿Qué sientes cuando reconoces algunas de tus máscaras? Porque son parte tuya también. Bueno, pues muchísima satisfacción, ya sabes. Tú has hecho también conmigo ese trabajo. Claro, muchísima satisfacción y tú recuerdas cómo lo hemos disfrutado todos, ¿no? Para mí cada personaje que salía del taller pues era como algo en parte mío también y yo lo he gozado hasta el final. O sea que son, ya sabes, no tengo un control estricto, pero más de 400 personajes han salido de esos talleres, ¿sabes? Son más de 40 años haciéndolo. Y el nivel de satisfacción que tengo es inmenso, porque me han dado muchísimas alegrías y todavía hoy, pues, si yo, si me encuentro a gente por la alumnos antiguos, tantísimos ya, y hace tiempo que no los veo, pues todavía puedo hablarles de su máscara y podemos hablar del trabajo que hizo. Y hasta yo te diría que si te pregunto a ti, tú eres capaz de hacer tu personaje solamente concentrándote un poquito y acordándote de aquello, ¿no? Y eso es bastante insólito. Qué fuerte. ¿Te ha ayudado personalmente como actor este trabajo pedagógico y de investigación a ti personalmente a la hora de después de actuar? Sí, mucho. No es un tópico eso de que yo he aprendido de vosotros más que los que os he podido enseñar, porque el estar tan en contacto y tan directamente con gente que está haciendo un esfuerzo creativo, ya sabes que este taller promovió mucho la creatividad y la espontaneidad, etcétera, y estar trabajando con esa gente, pues me ha hecho a mí madurar como actor, seguro. Aparte de que este trabajo nace en parte de mis experiencias previas de actor, ¿no? Entonces, bueno, lo único que me da un coraje es que nunca he podido hacer un taller de máscaras. Aunque a veces he pensado que si hiciera un taller de máscaras sería terrible, porque me daría mucho miedo someterme a lo que yo os someto a vosotros, ¿no? ¿Y cuáles crees que son las claves que te valen a ti personalmente o crees que pueden ser las más importantes a la hora de dar vida a un personaje? Bueno, es complicado. Yo, ya sabes, cuando empiezo un curso, muchas veces digo, bueno, esto de actuar es imposible. Esto, además, no es una butad. Actuar no se sabe lo que es, porque es una cosa que de pronto hacemos, que nos da mucho miedo y que cuando nos lanzamos, pues nos da muchísima satisfacción. Entonces, ¿qué hay que se pueda hablar claramente, con concreción sobre qué es esto de actuar, que supongo que es lo que hay debajo de la pregunta que tú me estás haciendo? ¿Qué se aprende como actor de la vida? Porque lo que sí es cierto es que yo, por ejemplo, mi trabajo siempre ha estado ligado con mi vida, no de una manera emocionalmente vinculante, sino que todo lo que yo cuento en el escenario son cosas que yo pienso que son la vida como debería ser. Si te sirve de algo esta especie de resumen, ¿sabes? Yo cuando actúo sueño en cómo me gustaría que fueran las cosas. Veamos. Lo del motín en la cárcel fue una encerrona para matar a mi hijo. No entiendo qué tiene que ver una cosa con otra. Necesito su ayuda. Por supuesto que le voy a ayudar. ¿Cómo no voy a creer en poderes y en megas? Estoy seguro de que le va a dar un gran escarmiento a ese cantamañanas de Houdini y a todos esos bárbaros americanos del norte. España necesita de jóvenes como usted
de héroes que demuestren al mundo que este no es solo un país de furia y llanto, un corral de beatas y mortajas, un esperpento. ¿Continúas con los talleres siempre que te lo permite tu trabajo como actor? Sí, claro, sí, hace unos meses he estado haciendo un curso en el Ateneo de Madrid, a donde pienso volver este próximo curso también, porque estoy entrando en contacto pues con otro tipo de actores mucho más variados, digamos, entre comillas, ¿no? Actores, gente de todos los niveles de experiencia, gente mayor que se interesa por esto, gente joven que han oído hablar de este tema de las máscaras contemporáneas. Entonces no dejo de hacer talleres. O sea, desde hace, me parece son 41 años que di el primero en el Instituto del Teatro, hasta hoy, pues anualmente hago uno como mínimo y sigo. ¿Y cuál cree que es la magia de la máscara contemporánea? Pues mira, que sale al escenario y cuando el trabajo está bien terminado, que es muy importante porque a veces no se consigue, es decir, no siempre se consigue, que sale al escenario y la gente de pronto no sabe por qué se ha comunicado contigo, es decir, está viéndote y ya está interesado en lo que hace. El público, el espectador está interesado en lo que hace. La máscara, a mí ahora me gusta decir, ¿sabes? Es que hay una confusión porque la gente piensa que la máscara contemporánea es la careta que te pones, ¿no? Como cuando se trabaja con máscara, con una careta, con una segunda piel, ¿no? Pero la máscara, el concepto con el que yo trabajo la máscara es todo el cuerpo, ¿sabes? Es decir, es un trabajo en el que se pone en juego todo el cuerpo, desde la punta de los pies hasta la punta del pelo de la cabeza, ¿sabes? Entonces, la magia está en que uno sea de la cabeza a los pies la creación del personaje que ha querido hacer a lo largo del taller. Esto ya sabes, es muy complicado de explicar, ¿sabes? Pero vamos, tú has pasado esa experiencia. Es decir, es una manera de ver el mundo interpretado por una persona que nos cuenta a la vez, que opina a la vez que interpreta. Es complicado. Y Juan Carlos lo que hace, te da el empujón y te tira a la piscina. Pues... Totalmente. Hombre, para eso estoy, efectivamente. A todos les sirve esta técnica. Ahora acabas de decir que has estado en Madrid y allí sabemos que has estado con actores muy reconocidos. ¿Cómo se han visto ellos moviéndose con la máscara? ¿Les ha costado trabajo o han disfrutado? Mira, siempre se dice, o sea, el disfrute siempre está, aunque a veces el disfrute tiene una etapa de sufrimiento, porque cuando estás creando algo, estás buscando, y cuando no encuentras, pues te lo pasas mal, ¿sabes? Entonces, la máscara, por toda la experiencia que tengo y yo tengo muchísimo contacto, como tú sabes, con los antiguos alumnos y soy amigo de la mayoría. Entonces, con frecuencia los encuentro y hablamos. Hay gente que dice, por ejemplo, hace poco, que él cuando inicia con un personaje siempre se pregunta ¿cómo sería esto en el tema de las máscaras contemporáneas? Como manera de enfocarlo. Hay otros que me dicen, mira, es que tu trabajo está siempre por ahí ronroneando por debajo de lo que hago. Seguramente habrá otros que han tomado otro camino y no les interese especialmente la máscara contemporánea, por supuesto, ¿no? Que eso es, ya sabes, cada actor tiene su cocinilla y cada actor hace su propio método personal de trabajo. Entonces, hay gente que tira de lo que aprendió conmigo, como hay gente que tira de lo que aprendió con otros muchos profesores que han tenido, con otros muchos cursos que han hecho, etcétera, etcétera. La máscara es un alimento más. Pues ya, Juan Carlos, vamos a despedirnos, pero bueno, una última pregunta, si me permite. ¿Cómo crees que se encuentra ahora mismo el teatro andaluz? Ay, me duele esta pregunta que me hace. Yo pienso que estamos en un momento no precisamente brillante. No lo puedo decir de otra manera porque tampoco, o sea, para afirmar más cosas tendría que tener datos, estadísticas, y tampoco yo estoy todos los días siguiendo lo que se hace, ¿sabes? No es falta de talento lo que hay, es por supuesto falta de compromiso por parte de las administraciones.
¿sabes? Que tienen que, o sea, el teatro es caro, el teatro vale dinero. Y las subvenciones son imprescindibles, por mucho que hoy ya sabes cuánta inquina hay, sobre todo de los subvencionados contra los que quieren y piden subvenciones. El teatro no está precisamente en su mejor momento, aunque creativamente con un empujoncito volvería a brillar. No lo digo de otra manera. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias en mi nombre y en el de tantos actores que has ayudado a encontrar su camino. Un abrazo, de verdad, muchas gracias. Vale, un abrazo, Juan. Muchas gracias a ti por llamarme. Las de Gas Radio.